Bienvenido a un segundo ejemplo sobre cómo determinar la transformada de Laplace de una función de paso, dada aquí por la función f de t. En este ejemplo, veremos una técnica diferente para escribir f of t en términos de la función de paso de ABCD, o la función de paso de unidad, que se muestra aquí. Primero veamos la gráfica de f de t. F de t es igual a 2 negativos cuando t es menor que 3. ¿Cuál sería esta parte del gráfico? F de t es igual a 5 cuando t es mayor o igual que 3 y menor que 6, que es esta pieza. Finalmente, f de t es igual a 9 cuando t es mayor que o igual a 6, que sería esta pieza. Nuevamente, para encontrar la transformada de Laplace de f de t, que sería grande I de s, primero queremos escribir f de t en términos de la función de paso unitario, dada por u sub c de t, o u de la cantidad t menos c, que es igual a 0 si t es menor que c, y es igual a 1 si t es mayor o igual que 6. Para hacer esto, comenzaremos con nuestra función f de t, y notaremos como el primer valor de la función es negativo 2, entonces f de t sea igual a 2 negativos. Ahora, en lugar de multiplicar esto por una diferencia, nos dará 1 durante este intervalo, de lo contrario la diferencia sería 0. Dejemos esto como 2 negativos, y luego construiremos a partir de aquí, porque los valores de las funciones restantes son constantes. Observe cómo pasar de 2 negativos a 5 positivos. Tendríamos que agregar 7, por lo que queremos agregar 7 a este valor de función tan pronto como te alcance el valor de 3 positivos. Entonces podemos decir más 7 veces u sub 3 de t. De nuevo, u sub 3 de t es igual a 1 cuando t es mayor o igual a 3. Y 0 cuando t es menor que 3. Entonces, cuando t es menor que 3, esto sería negativo 2 más 7 veces 0, y luego tan pronto como t sea igual a 3, tendríamos negativo 2 más 7 veces 1, lo que nos dará un valor de función de 5. Pero, observe que tan pronto como t sea igual a 6, queremos que el valor de la función sea 9, no 5. Para pasar del valor de la función de 5 a 9, observe cómo tenemos que aumentar el valor de la función en 4. Para hacer esto, podemos decir más 4 veces, queremos activar más 4 en cuando t es mayor o igual que 6, entonces tendremos más 4 veces u sub 6 de t. Ahora tenemos f of t escrita en términos de la función de paso unitario u sub c de t. Cuando t es menor que 3, el valor de la función sería negativo 2 más 7 veces 0 más 4 veces 0. Cuando t es mayor o igual que 3 y menor que 6, tendríamos 2 negativos más 7 veces 1, que sería 5, más 4 veces 0, que es 5. Y finalmente, cuando t es mayor o igual a 6, tendríamos 2 más 7 veces 1 más 4 veces 1 negativo, lo que nos da un valor de función de 9. Ahora, determinando la transformada de Laplace de f de t en esta forma, entonces tomaremos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. Tenemos la transformada de Laplace de f de t. Es igual a la transformada de Laplace de 2 más 7 negativos veces u sub 3 de t más 4 veces u sub 6 de t. Con la transformada de Laplace de poco f de t es igual a grande f de s. Y escribamos el lado derecho como la transformada de Laplace negativa de 2 más 7 veces la transformada de Laplace de u sub 3 de t. Más 4 veces la transformada de Laplace de u sub 6 de t. Tenemos una gran f de s igual, lo que deberíamos reconocer la transformada de Laplace de 2 negativos. Es igual a negativo 2 veces 1 sobre s. O simplemente negativo 2 sobre s, y luego más 7 veces la transformada de Laplace de u sub 3 de t, usando nuestra forma aquí, donde s es igual a 3, tendríamos e para los 3s negativos dividido por s, entonces 7 veces u a los negativos 3s dividido por s más 4 veces la transformada de Laplace de u sub 6 de t, entonces tendríamos 4 veces u a los 6s negativos divididos por s. Observe cómo tenemos un denominador común de s aquí. Probemos big f of s como big f of s igual. El denominador sería s. El numerador sería negativo 2 más 7 veces s al negativo 3s más 4 veces s al negativo 6s.
Cuando tenemos una pieza para encontrar la función, y todos los valores de la función son constantes, escribir FDT en términos de la función de paso unitario de esta manera es en realidad más rápido y un poco menos trabajo, pero el método alternativo que mostré funciona para cualquier pieza sabio para encontrar la función, independientemente de lo complicados que sean los valores de la función. Espero que hayas encontrado esto útil.